Cuando yo llegué a la Asociación Española de Anunciantes, él era presidente y yo recuerdo que hasta me hacía las cartas. Por lo tanto, le he dicho, Mayday, Mayday, 30 minutos en 10 minutos y Félix, que se atreve con todo, lo va a hacer. Vamos a ver si lo consigue. Yo creo que podría decir muchas cosas de Félix, pero es un hombre tan mediático y a la vez tan nuestro que vamos a ganar un minuto de tiempo y simplemente digo, Félix, adelante y muchísimas gracias. En cuanto termine Félix, sin solución de continuidad, que suba por favor todos los componentes de la siguiente mesa de producción. Muchísimas gracias. Como vamos muy mal de tiempo y la falta de tiempo ya habéis visto lo que provoca, Juan Ramón es la persona más diplomática que yo conozco y ha despedido aquí a 5 señores diciendo adiós. Voy a intentar ser también, y le he prometido a Juan Ramón, y lo voy a intentar cumplir, que ocuparía poco tiempo. Y eso me va a obligar quizás a ser un poquito menos diplomático de lo que tenía pensado. Con lo cual, algunas de las cosas que diga, ya pido disculpas porque no es mi intención herir a nadie, sino simplemente sacar a relucir algunas de las cosas que yo creo que aquí es importante sacar. En primer lugar, entiendo que estoy hablando a un foro de anunciantes y por tanto yo voy a hablar como anunciante, de lo que pienso de este tema como anunciante y de mi experiencia, no solo ahora en Telefónica, que es poca, sino pues en otras cosas, en Coca-Cola, en Cepsa o incluso pues, dentro de la asociación, que estos temas han salido muchas veces internamente. Por tanto, no quiero hablar en nombre del sector, pero sí quiero hablar en nombre de la experiencia y el tiempo que llevo y por tanto contar cosas que quizás algunas están más digamos latentes hoy y otras pues no han sido más en otras ocasiones. Bien, se planteaba la cuestión de si la producción es algo bueno o que ayuda o es un problema en sí mismo. Lo primero de todo, quiero decir que la producción es para mí un tema absolutamente de ayuda imprescindible en todo lo que es el proceso de comunicación. No haríamos buena comunicación si no tuviéramos esa herramienta y una herramienta además bien gestionada y de buena calidad. Es el paso final, es lo que más en contacto cuando hacemos producción está en contacto con el oyente, con el consumidor, con el cliente. El cliente no ve, gracias a Dios, los briefings que nosotros escribimos, no ven, gracias a Dios, las presentaciones estratégicas que los directores de cuenta nos responden a nuestro briefing, no ven las PPMs, no ven nada de eso y ven anuncios, ¿no? Entonces, gracias a que solo ven anuncios, que es lo que hacen finalmente las productoras, pues tenemos cierta imagen y cierto prestigio. Donde se investigan muchas veces porque hay más recursos, porque hay otras necesidades de destacar, etcétera, etcétera, y se descubren muchas cosas que luego se aplican al cine. Entonces, y quiero dejarlo muy claro, es una ayuda, es algo que nosotros vamos a seguir necesitando, es algo que yo creo que a nivel general todos estamos convencidos de que la producción publicitaria que se hace en España es muy buena. He estado metido en procesos de comparación de productoras nacionales o internacionales y no tienen nada que envidiar a las mejores productoras que hay por ahí funcionando en otros países, pero eso no quita que haya cosas, que haya problemas. Y los problemas vienen por unas cosas que vienen del pasado, la mayoría de ellas, pero que están todavía en el presente. Lo primero es lo que comentaba antes. Grandes producciones a veces tapan carencia de ideas. Los anunciantes al final no somos fáciles de convencer a veces y entonces pues nos venden cosas que son no buenas ideas sino espectaculares producciones. Que está bien, que entretienen a la gente, que hacen ver que realmente se hacen cosas en publicidad pues espectaculares, pero que volviendo otra vez al punto de la eficacia no sabemos si son las más adecuadas. Yo creo que se produce demasiado por encima de buenas ideas. Al final nosotros lo que nos gustaría y lo que nos gusta siempre tener son buenas ideas, porque sabemos que la eficacia depende de la idea y luego la producción ayuda, pero no al revés. Tenemos, y esto no viene de ahora, viene de lejos, una falta de racionalidad en los costes. Los costes publicitarios, y eso es una cosa que yo me moriré sin entender, no son
comparables ni siquiera con los costes de cine. Todos sabemos que hay películas de cine largo que se hacen, ya sé que es una exageración, pero hasta con 1 millón de pesetas, y son buenas películas. Hay películas que realmente cualquier presupuesto de producción de un spot publicitario de una gran compañía sería suficiente para hacer un corto. Y para hacer un corto bueno, a lo mejor con 2 o 3 spots varía. No estoy diciendo que no se gaste, estoy diciendo que no hay una equiparación en los costes, no hay una comparación, y eso es algo que realmente yo por lo menos vengo observando. Cualquier idea al final son todas las... No conozco producciones baratas. Sí, producciones malas, y no estamos diciendo de hacer producciones malas. La optimización de los costes, muchas veces por las prisas, que también somos nosotros en parte culpables, muchas veces por tratar de garantizar cosas que precisamente como vamos con muchas prisas no podemos correr esos riesgos, no están optimizados. Es decir, hay un potencial de mejorar la eficiencia en el tema publicitario tremendo. Obviamente, cuando tienes un presupuesto y hay que rodar mañana porque los medios están comprados para salir pasado mañana, no te cuestionas y dices, mira, sé que estoy pagando el doble, pero hay que hacerlo. Y esto realmente, el proceso tal como está establecido, pues es difícil de solucionar. El tema de la financiación, aquí pasa un poco, y perdonadme por el ejemplo porque obviamente no es comparable, pero cuando los partidos políticos tienen problemas de financiación, algunas empresas o constructoras o lo que sea que dependen de partidos políticos que tienen problemas de financiación, pues tienen una relación un tanto extraña. Las agencias, yo no digo que tengan problemas de financiación, lo que nadie piense que hay alguna por ahí que está a punto de quebrar, ni de lejos, pero entienden que han cambiado históricamente de un modelo de financiación a otro. Han pasado porque antes pues había un sistema de comisión que garantizaba los ingresos, había un sistema de comisión sobre la producción que era perverso en sí, es decir, lo que hacía era precisamente animar a que las producciones fueran lo más altas posibles, porque obviamente si te llevas una comisión de lo más alto posible pues es más alta. Y luego históricamente hemos visto cómo han pasado a cuando han perdido la gestión de los medios, pues han perdido también esa parte de financiación. Y la producción, que siempre ha sido y sigue siendo en muchos casos una fuente de financiación de las agencias, eso crea problemas de transparencia, crea problemas de cómo se está gestionando. Insisto, y aunque lo diga muy rápido, no quiere decir que todo el mundo actúe igual, pero que sigue existiendo el problema. Sigue habiendo agencias que su fuente financiera de recursos viene de la producción. Y mientras esto no se resuelva, una agencia nunca va a proponernos una producción de 3.000 euros. Siempre será mejor que hagamos una producción de 300.000. Entonces, eso es un problema obviamente a resolver por las productoras. Las productoras dependen en su mayor parte financieramente de las agencias y no de los anunciantes. Los anunciantes pagamos a la agencia y en la mayor parte de los casos pedimos que se ocupen de la producción. En ese sentido, yo entiendo que muchas veces, y he hablado con muchas productoras directamente, entiendo su problema. La intermediación es no necesaria, es imprescindible. No le queda otra a la productora, que su cliente es la agencia, y por tanto no le queda otra que hacer caso a las directrices que la agencia da en términos de producción. Es así de claro. A veces ha habido casos diferentes, pero eso es la generalidad del problema. Y eso también ha llevado a una falta de transparencia, o por lo menos a una sensación de no transparencia. Conozco muchos anunciantes, a veces estas cosas, el decirlas en público queda mal, pero el 80% de los anunciantes que conozco tienen inquietudes, tienen problemas o están cabreados por el tema de los costes de producción y la transparencia de la producción. Y eso es una realidad. Eso es una realidad que yo he visto, que hemos visto en la EA muchas veces y que hemos intentado, intentar ver cómo lo podíamos hacer, pero no hemos resuelto obviamente hasta ahí. Entonces esa sensación de no control hace que efectivamente sea a veces un obstáculo el apostar por producciones. Parto de una base. Como nosotros compramos ideas, porque las ideas son las que venden, son las que son eficaces. A mí al principio me decían, oye, ¿y producción para este briefing cuánto ponemos? 10%, yo qué sé. O sea, si no me han contado la idea, ¿cómo vamos a saber lo que nos cuesta producir la idea? Y me he negado y me sigo negando a poner un presupuesto previo de producción. Primero veamos la idea
Y una vez que está la idea, yo le digo y le reto a la agencia a que si hay que gastarse el 80% del presupuesto de producción, nos lo gastamos. Pero si no merece la idea. Si no, nos gastamos el 3% del presupuesto de producción y el resto lo ponemos en los medios, que va a ser más eficaz. Es decir, no creo que haya ni sea bueno que haya una línea. Lo que tiene que haber es una buena idea y sobre esa nosotros invertimos. Pero decir ya de por sí que el 10% de lo que se gasta en medios es lo que se tiene que dedicar es una tontería. Simplemente sin conocer la idea. Y a veces es precisamente ya dar pie a que agencia productora apunten a gastarse todo ese presupuesto, porque obviamente cuanto más se gaste pues será mejor. Alternativas, hay muchas y ninguna hoy por hoy es ni la única, ni la mayoritaria, ni la solución. Una tentación que muchos anunciantes tenemos, otros han tenido y otros tienen y han cumplido, y es mira, igual que en su momento le dije a la agencia deja de los medios que ya lo hago yo, pues en la producción pues han dicho, oye, ya me ocupo yo porque tengo volúmenes, porque tengo masa crítica, etcétera, etcétera, por tanto ya me ocupo yo de la producción. Eso obviamente solo lo pueden hacer compañías con una masa crítica, y yo particularmente creo que a la larga no es bueno. A la larga requiere después mucho esfuerzo de actualización. Yo creo que meter dentro del anunciante el tema de producción, al primer año estamos encantados de la vida, de lo que hemos ahorrado, de lo bien que lo hemos controlado, de una sensación de control y de transparencia absoluto. El segundo año nos empezamos a cansar y el tercer año vemos que los demás han corrido mucho y nosotros nos hemos quedado. No es nuestro negocio. Y entonces yo no creo que sea bueno, aunque sí es posible. Y de hecho ese sistema lo hacen muchas compañías con mucho éxito. Otra forma de afrontar este problema es controlar en lo posible la producción, la asignación de productoras y demás. Hay anunciantes que lo que hacen es, bueno, pues como hay tantas, y hay tantas que además no hay un criterio único ni uniforme de clasificación, aparecen, desaparecen, suben, bajan, tienen estos realizadores, no los tienen. Bueno, pues se trata de decir, bueno, vamos a acotar un poco el problema. En vez de manejar las 70 productoras que puede haber posible, pues vamos a manejar 7. Y entonces pues pasas por un proceso de homologación. También está bien, pero también tiene sus problemas, porque llega a haber momentos en los que están fuera de ese pool de productoras las que realmente son capaces o pueden hacer o llevar a cabo una idea. Y por tanto, de nuevo, es poner límites. Otro es decir, bueno, yo hago el trabajo que no le dejo hacer a la agencia, como no me fío, pues yo cojo y voy a ser yo quien asigne las productoras. Nos metemos de nuevo en la labor del producer de la agencia y por tanto puede que acertemos, puede que no. Un producer de una agencia tiene una ventaja y es que ve todas las productoras posibles con muchos anunciantes con los que trabaja, con lo cual tiene una visión mucho más rica de lo que está pasando en el mercado. En el momento que un producer lo metemos en nuestra compañía, empieza a perder valor cada día y a los 6 meses ha perdido mucho valor. Ahí está digamos la otra alternativa, que es, bueno, pues dejemos que alguien de fuera, que no sea la productora ni que sea la agencia, quien nos controle para no tener esa sensación de falta de control. Y entonces aparece Cost Controller, que entonces se ocupa, teniendo esa visión y teniendo esa perspectiva de todo lo que se está haciendo, conociendo muchos anunciantes, etcétera, etcétera, pero no depende directamente ni financieramente de la agencia ni de la productora. Y entonces ya tenemos un lío, es decir, un anunciante que tiene una agencia, que tiene una productora, que tiene un cost controller, es decir, la policía que vigila a la policía, que vigila a la policía, que vigila a la policía. Y hombre, funciona, y de hecho yo creo que se ha visto y se sigue viendo que la intervención del cost controller hace que las producciones sean iguales, pero los costes más. Un anunciante que se preocupa de sus presupuestos, se preocupa de gastarlo las cosas de forma eficaz y solo lo necesario. Es decir, hace esa labor que nosotros estamos intentando hacer de racionalización de los costes, pues ganaría confianza. Y por supuesto, transparencia. Es decir, solo cuando la agencia demuestre, y hoy por hoy hay muy pocas agencias que demuestren transparencia absoluta hacia el cliente, podrán ganarse esa confianza. Y ojo, no digo que no existan relaciones transparentes de un cliente con una agencia, que las hay y muchas. Pero no hay ninguna agencia que tenga transparencia absoluta con todos sus clientes. Ninguna. Recientemente se están dando pasos para que en las declaraciones de principios, y no solo de principios, sino de funcionamiento, se demuestre que hay agencias
que son transparentes con cualquier anunciante que trabaje con ellos. Porque es muy bonito decir, soy transparente contigo porque me lo exiges, pero luego con estos dos, no. Entonces, yo creo que solo cuando exista transparencia de una agencia con todos sus clientes, entonces se podrá ganar la confianza. Para mí, este sistema, el cuarto, es el ideal. Hoy por hoy no es posible, pero no pasa nada. O sea, no es posible porque las agencias o las productoras o toda la cadena, digamos, no han dado o no hemos dado esos pasos. Y por tanto tenemos que ir trabajando de forma diferente en cada uno de esos sistemas. Esto es en cuanto al presente. Y termino en un minuto en cuanto al futuro. El futuro es muy claro y para mí muy dudoso en cuanto a la producción. Al final nosotros no somos Spielberg, no nos dedicamos a hacer películas, nos dedicamos a meter la imagen de nuestras marcas en la cabecita de los consumidores y de los clientes. Y eso sí es verdad que se hace con la publicidad y con los spots de televisión, pero se ha demostrado y se sigue demostrando y cada vez más que a base de otras herramientas de marketing, o sea, patrocinios, eventos en las calles, demostraciones, todo el uso de nuevas tecnologías, los móviles, internet, todo lo que es el manejo de la comunicación, de noticias, de prensa, etcétera, etcétera. Todo lo que es el propio producto, que habla de por sí, y ahí está Google, que tiene una magnífica imagen y no hace publicidad como lo hacemos nosotros. Todos los sistemas de contacto directo con el cliente, todos los sistemas de punto de venta, y si no que se lo pregunten a Zara, de dónde consigue esa gran imagen y ese gran valor de marca, o a Apple. Y toda esa acción de la fuerza de ventas también construye una imagen. ¿Qué quiere decir? Que la televisión cada día, no digo que sea menos importante, quiere decir que hay cosas que son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o qué puede pasar? Pues que estamos hablando de un negocio basado en un negocio decreciente por una sencilla razón. El marketing, aunque dé la sensación de que en publicidad y hacer spots se sigue haciendo los mismos, la proporción de esas producciones en torno a lo que se invierte en marketing es cada vez menor. Se invierte muchísimo en todo lo que son otras herramientas de marketing, otras formas de llegar y de comunicar con el consumidor. Si nos vamos ya solo a la publicidad, hay un menor peso de la televisión. Es decir, la televisión sigue siendo el motor y digamos la locomotora de la publicidad, pero hay muchas alternativas que ya están siendo muy válidas a nivel publicitario, sobre todo con sectores como los jóvenes, el tema de internet, el tema de demás. Y eso, ahí no están las productoras. Los formatos incluso en televisión que están haciéndose cada vez más se están segmentando y por tanto estamos yendo a que la publicidad ya no sean spots, sean muchas formas, sea product placement, sea producir programas propios, sea hacer, es decir, hay mucha más segmentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final el spot no va a desaparecer en muchísimos años, yo creo que nunca, pero el spot en peso sobre lo que invertimos los anunciantes no va a ser lo más importante y una cosa peor, quizás no va a ser lo más eficaz. Las productoras, si tuvieran en cuenta ese panorama, estarían diversificando, haciendo no solo spots, sino otro tipo de producciones, haciendo producción de internet, haciendo cosas que se pueden comunicar en flash. Yo he visto producciones de chavales de 16 años que en su casa hacen un anuncio magnífico, porque han juntado una buena idea y lo hacen con muy pocas herramientas. Es decir, si las productoras son capaces de ver hacia dónde va digamos la actividad de comunicación del anunciante, deberían de intentar pues coger y un poco planificar su futuro. En definitiva, la producción es básica, es una ayuda y a veces es la clave de que una comunicación sea excelente, brillante y sobre todo eficaz. Nosotros tenemos problemas, pero sobrevivimos. Somos un poco como las ratas, con perdón. Pase lo que pase, nosotros encontraremos una solución. Si desaparecen las agencias, encontraremos una solución. Si desaparecen las productoras, encontraremos una solución. Tenemos negocios que tenemos que sacar adelante y los vamos a sacar. Lo que decimos es que con lo que tenemos ahora mismo, pues hombre, oye, tienes problemas para acompañarme en todo esto. Nosotros a veces forzamos la máquina para que las agencias nos acompañen en algunas cosas y a veces sí y a veces no. Entonces, lo que quiero decir es que el anunciante, pase lo que pase, va a sobrevivir. Y de eso no estamos hablando ahora. Son las productoras las que quizás en el esquema que están ahora, de una dependencia casi total de las agencias, deciden si acompañan a las agencias en ese futuro que tienen, que yo tampoco voy a decir cuál es, o escriben un poco su propia historia. Es decir, deciden
Decir, oye, vamos a ver, el futuro de la comunicación va por aquí. Nosotros, por tanto, tenemos que atender no tanto a la necesidad de la gente, que es una, como a la necesidad del anunciante, que es otra, y al final, por suerte o por desgracia, es la que quedará. Porque al final, digamos, no es por nada, ni porque esté en este foro anunciantes, pero el anunciante es el que origina todo este tema. El anunciante, con su necesidad de comunicar con sus clientes, es el que origina y provoca que haya agencias, que haya producción, que haya muchas cosas. Y por tanto, lo que digo es, a veces el quedarse solo en el paso intermedio es lo que puede provocar despistes de cara al futuro que luego se pueden pagar. Y en la historia corta, pero reciente, de las agencias hemos visto un poco lo que ha pasado. Así que nada, me he pasado un minuto, pero espero que haya sido un poquito diplomático nada más, pero que se haya quedado por lo menos claro la cosa que era mi intención. Gracias. Soy Gómez Lagares del Corte Inglés. No, yo creo que habría que separar un poco dos conceptos, ¿no? Uno, el concepto coste como tal, coste de producción, con toda ese intangible que hablaba Pablo Altugaray, y luego después el tema de esa denuncia, entre comillas, que ha hecho Félix Muñoz, de esa transparencia, de esa confianza, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que las cosas cuestan, lo que tengan que costar, que tengan que valer. Eso es una cosa que, como decía, obvia, evidente, que es muy difícil a veces de calcular, y muy difícil porque efectivamente estamos hablando de pequeños valores que pueda tener, sensaciones que pueda transmitir una película, que a priori es muy difícil valorarla en cifras económicas. Pero es un aspecto que, bueno, que se puede apreciar, se debe valorar siempre ese esfuerzo económico que haga el anunciante, pero luego después está la otra que para mí es más grave, que ahora a estas alturas sigamos hablando de falta de confianza, de falta de transparencia. Esto es lo que me aturde un poco. Pienso que a lo mejor tenemos la culpa todos, ¿no? Realmente hay que valorar bien la idea, realmente la idea creativa, que no se ha hablado de qué vale una idea creativa. Es ahí donde está realmente el quid de la cuestión. Si una idea se valora, el anunciante valora realmente el coste de la idea que se está comprando, la idea creativa. La producción es una mera mecánica, es una mera herramienta de utilizarlo. Por eso quería simplemente dejar claro esos dos conceptos que a veces se confunden, ¿no? Realmente, pero lo más escandaloso de todo es que Félix Muñoz siga hablando de falta de transparencia y de falta de confianza. Ahí es donde, como decía él, es mirar atrás, y me da mucha pena que se vuelva en un foro de estos a retomar un tema tan viejo y tan ingrato y que tanto desprestigia a la publicidad realmente, ¿no? La agencia debe realmente tomar conciencia profesional y ser valiente, poner en práctica sus ideas. El cliente debe aceptar lo que vale una idea y la producción vale lo que tenga que costar, lo que realmente se valore. Pienso que esa es un poco una conclusión que puedo sacar de todo esto. ¿Vale? Gracias. Claro, yo creo que sí, de verdad pienso, yo también soy optimista. O sea, pienso que partamos de una base, y es que la transparencia además no significa no ganar dinero. La transparencia significa que el otro sepa que tú estás ganando dinero, o que el otro, o no ganar dinero sin que el otro lo sepa, que es lo mismo, ¿no? Yo creo que somos todos adultos. Estaría mal que una agencia se hiciera multimillonaria a costa pero una agencia tiene que ganar el 12, el 15% al año de los ingresos que tiene, porque si no gana eso es mejor poner el dinero en el banco, y entonces los accionistas no tendrían agencia, sino comprarían fondos, y en realidad no es mucho más complicado que eso. Y lo otro se llama honestidad y construir relaciones a largo plazo, en lugar de tratar de pegarte un palazo hoy y después que Dios dirá, ¿no? Yo creo que a las agencias sí nos gustan los cost control. A mí, particularmente, y con todo mi respeto, tú me gustas bastante, por ejemplo. Quiero decir que no pasa nada, ¿no? Yo creo que en un entorno de tranquilidad y de gente adulta con sentido común, no saquemos las cosas de quicio, ¿no? Porque corremos el riesgo de nosotros mismos generar una especie de globo que no. A ver, los anunciantes no sois tontos, y las agencias no somos todas chorizos. Es absurdo pensar lo contrario. Entonces, evidentemente, si los anunciantes no son tontos y las agencias no somos chorizos, pues el camino de la solución está en el día a día. Por eso digo que no es tanto de encontrar hoy una especie de conclusión que diga las cosas tienen que costar lo que cuestan, pues evidentemente, ¿no?
Pero en eso yo soy optimista en el sentido de que en tanto y en cuanto el mercado se ordena a sí mismo, ¿no? Félix decía antes, oye, es que antes las agencias se financiaban vía los medios. Y es bueno, las agencias se tienen que financiar con los honorarios, sea por comisión de medios, o sea por honorarios, o sea por bonus, o sea por como sea, pero se tienen que financiar como se tienen que financiar. Y no creo que ningún anunciante con dos dedos de frente piense otra cosa. Claro, el problema se produce cuando o uno o el otro, yo no creo que sean chillos, porque son tontos. O sea, cuando tienes un anunciante delante que te dice que si te tiene que pagar 10, te va a pagar 3, y tú le dices una cuenta y dices, vamos a ver, el director de cuentas tiene que ganar 10 kilos, porque si no gana 10 kilos se va, ¿verdad? ¿Verdad? El ejecutivo tiene que ganar 4, porque si no se va, ¿verdad? ¿Verdad? El creativo tiene que ganar 8, ¿verdad? ¿Verdad? El otro, vale. ¿Tú ves que yo me estoy forrando? No. ¿Ves que tengo un helicóptero? No. Bueno, yo tengo que ganar el 12%, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, macho, sale esto. Dice, sale 10. Y entonces el otro te dice, te voy a pagar 3. Dice, bueno, pues entonces yo te cargaré la producción inútil. Si es que... Claro, pero es que es de sentido común. Pero es que, de verdad, que la gente no... Igual no los que dan más conferencias, pero los que estamos en la trinchera, tanto los anunciantes como las agencias, y yo creo que lo hemos entendido. Yo no tengo grandes discusiones por este tema, de verdad. O sea, leo más en las revistas y demás que lo que me pasa después en la vida real. En la vida real tengo gente con determinado sentido común, y los que no tienen mucho sentido común acabo perdiéndolos, o me echan ellos a mí, pero quiero decir que no, que la relación no funciona, ¿no? O sea, que de verdad, o sea, yo rompo la lanza por las personas, o sea, no estamos todos locos, no somos todos ladrones, no son todos tontos, es gente normal. O sea, yo trabajo para Félix y os aseguro que no tuvimos nunca ningún problema de transparencia, porque Félix me decía, esto vale esto vale el otro, esto vale el otro, y ya está. Y yo decía, pero yo tengo que ganar, y ya está. O sea, no es más complicado que eso. Por tanto, yo estoy de acuerdo contigo, soy optimista, y sencillamente me parece sano que se hable de este tema, pero tampoco lo sacaría de quicio.